¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un poquito antes de las 9, muy de mañana, como hemos elegido este espacio en Patrimonio Peninsular para arrancar muy bien la semana y sobre todo para seguir profundizando en todas estas tendencias que están rodeando el medio inmobiliario, particularmente allá en la península, en donde definitivo hay ciertas cosas de lo que está ocurriendo hoy en la industria que definitivo merecen muy bien pues ser tratadas. Pues bueno, Elias, ya vamos con el episodio número 27 de esta mañana. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué tal, Clau? Buenos días. Así es, pues otra semana, otro episodio más de Patrimonio Peninsular. Todo súper bien por acá. Empieza a sentirse ya un poquito, pues lo que empieza a ser como el invierno o lo que quiere ser el invierno aquí en Mérida, ya no haciendo tanto calor del que todo el mundo tanto se queja. Ya empieza a ser como que la época del año, la verdad es que mejor aquí en Mérida para disfrutar sobre todo las tardes de los domingos. Entonces, muy bien por acá. Espero que ustedes igual y pues. Tenemos hoy una invitada súper especial en su regreso, ¿no? En su parte 2 de este podcast, ¿no? Montserrat, bienvenida de nuevo, gracias por acompañarnos. Claudia, Elías, muchísimas gracias por esta invitación. Acá también ya se empieza a sentir un poco más fresco, como que se agradece. Y no sé ustedes, pero yo ya empiezo a sentir como que empiezan todas las ofrendas y pareciera que luego ya empieza como si empezara a nevar, aunque aquí jamás va a caer nieve en la Ciudad de México y en Mérida menos. Pero ya se empieza a sentir como este último jalón del año. Sí, yo diría, Monse, que no desafiemos al cambio climático. Cualquier cosa puede ocurrir a partir de ahora y justo a partir de ese tema, la semana pasada conversaba con varias personas que están involucradas en cómo concientizar el tema de la sustentabilidad digamos, en los bancos, en los consumidores finales, en los desarrolladores respecto a qué importante es certificar los inmuebles, todos los ahorros que puede llegar a representar y algo así como lo que decían la semana pasada, y con esto arrancamos la conversación, decían que para una casa de 3 millones de pesos a 20 años con un crédito de 8.95 de tasa de interés promedio, si tú de entrada, digamos, contratas una hipoteca verde, pues en un inicio puedes decir, bueno, tendría un ahorro porque a lo mejor el desarrollador certificó esa propiedad, el banco te dio un crédito y en el día a día, pues dices, a lo mejor mi consumo de gas, mi consumo de electricidad van bajando en el tiempo para zonas de cambio climático como importantes, o sea, donde se incide de forma relevante, como el caso de donde estás, Elías, allá en el sureste, pues sí es determinante cuántos grados centígrados puedes reducir sin meter clima o aire acondicionado, sino solamente a través de los materiales, pues se vuelve importante. 2, 3, 4 grados hacen la diferencia. Y decían que tal vez el punto importante de esta evolución es que el hecho de que no solo tengas crédito más accesible, esos beneficios es que en el tiempo, en 20 años, generar un ahorro de 800,000 pesos por tener una vivienda certificada y una vivienda con financiamiento verde. Entonces, después de toda esa introducción, porque me parece que a todos nos llaman siempre los números, ¿no? O sea, eso con qué se come, eso me funciona, no me funciona, y punto importante para el desarrollador, la velocidad de desplazamiento y de venta de quienes sí están haciendo este camino sustentable es más rápida de lo que sería un desarrollo tradicional. Entonces, con ese preámbulo, y dado que también tú, Monse, estuviste muy involucrada en este proyecto de Obra Blanca, donde se habló de la innovación y la tecnología, ¿cuáles serían los principales insights o reflexión que tú podrías tener de lo importante que es tomar en cuenta la innovación de los materiales, de los acabados y la sustentabilidad en los proyectos? A ver, creo que hay muchas cosas por decir, ¿no? Y muchos lugares por donde podríamos abordar este tema, ¿no? El primero que yo empezaría es
la sustentabilidad está muy bien para temas de medio ambiente, pero creo que ya también tenemos que ir al siguiente paso, que tiene que ver más con la sostenibilidad. Y eso es no solo ver cuántos árboles estamos talando o cuántos estamos ahorrando o cuánto agua estamos ahorrando, sino también empezar a ver toda la parte social que está alrededor de la manufactura de los materiales o del mobiliario o del uso de los espacios, ¿no? Y empezar entonces también a llamar a estos otros mercados que históricamente han sido invisibilizados, ¿no? Entonces, eh, creo que lo primero que yo diría, y efectivamente yo también aplaudo las certificaciones hacia temas de sostenibilidad. Creo que en México muchas de las certificaciones que conocemos son las norteamericanas, ¿no? Creo que la USGBC lo ha hecho increíble y lo ha hecho muy bien, pero también saber que podemos investigar en otras certificaciones, ¿no? Porque también depende el tipo de proyecto que tengamos, es la certificación que más nos funciona. No forzosamente a todo mundo le funciona la misma, ¿no? Entonces, hay certificaciones europeas que funcionan muy bien, hay certificaciones norteamericanas que funcionan muy bien, hay otras canadienses también, ¿no? Y, y solo como para empezar en esto que decías de la hipoteca verde, creo que algo que va a terminar pasando con el mercado mexicano, yo creo que toda la sociedad estamos, o muchos estamos empujando para que pase, es que todo bien con los préstamos y la parte económica y financiera, pero creo que debe de también haber un tema de impuestos alrededor, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con gobierno, que también impacte sobre los proyectos verdes. Y más teniendo en la crisis de vivienda que tenemos en México. O sea, en México tenemos una crisis de vivienda bárbara. Entonces ya no es solo la hipoteca verde, sino qué va a pasar con todas estas instituciones, desarrolladoras, constructoras, que sí está muy bien que tengamos la hipoteca verde, pero creo que también queremos ver una parte de beneficios en este otro lado de impuestos, eh, que también como va muy de la mano, ¿no? Algo que yo aplaudo a ver, siempre me gusta ver hacia dónde podemos ir, pero hay una frase que yo digo que es, uno siempre puede estar peor y de repente se nos olvida, ¿no? Y creo que México va bien, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, hablábamos de varios materiales que se hacen en México, particularmente, yo les digo las piedritas, ¿no? Los cerámicos, porcelánicos, concretos y demás, que en México lo hacemos increíble porque tenemos grandes arcillas y tenemos una muy buena tierra. Y a mí me da gusto saber que hay marcas locales que ya se están certificando, que ya ves que entregan EPDs, que ya ves que tienen una conciencia y que están viendo que el mercado está yendo hacia allá. Porque efectivamente parte de lo que todos queremos, o parte de lo que muchos estamos haciendo, es consumir de una manera más responsable. Y no solo el espacio construido. Creo que ya ahorita algunos de nosotros, me encantaría decir que la mayoría, pero yo creo que apenas somos algunos, que nos preguntamos de dónde viene el café que tomamos, ¿no? O que cuestionamos qué está pasando con el agua, o que nos cuestionamos qué está pasando con, ¿no? Con el aire y los filtros que deberíamos de tener. Y creo que esto también va al consumo del espacio construido como espacio construido. ¿Cuál es la casa que estoy comprando? ¿Qué está pasando con el inmueble que estoy habitando en temas corporativos o de hotelería? ¿No? ¿Cuál está haciendo el impacto de mí? O sea, ¿cuál va a ser la derrama económica si yo turisteo en este lugar o en este otro? ¿Voy a tener derrama o no? ¿No? Y creo que esto es parte de lo que la sostenibilidad nos da, el darnos muchísimas preguntas para que cada quien empiece a hacerse como de un criterio específico, ¿no? Oye, y tipo, Monse, yo desde mi perspectiva, pero me gustaría saber desde tu experiencia, pues hay muchos inversionistas que ven Mérida como un destino seguro para invertir, ¿no? O sea, que es un lugar donde pueden invertir sin, al menos en temas de bienes raíces, como un lugar muy seguro, ¿no? Pero desde tu perspectiva, ¿tú crees que se está invirtiendo igual de inteligentemente en el diseño y los materiales que tal vez en el terreno o la ubicación? A ver, creo que hay, particularmente es una zona con, o sea, muy rica en temas de diseño. O sea, conozco despachos buenísimos. Creo que algo que le hace posiblemente falta a la zona es voltear a ver a las personas que diseñan que estén por la zona. Creo que varios de lo que he visto es despachos del centro, ¿no? O del Bajío diseñando para el sureste.
¿Está mal? No, no está mal, pero sí siento que deberíamos de tener la balanza muchísimo más equilibrada, ¿no? Eso sería lo primero. Y lo segundo es, en temas de materiales, creo que hay ciudades del sureste que en su momento se plantearon como, como si el hotel fuera un destino per se y no como que la zona es un destino. Entonces creo que hay lugares que ya se volvieron estos clásicos all inclusive, que está muy bien porque hay un mercado que los necesita, entonces está perfecto que también estén, ¿no? Pero estos otros destinos que también existen en el sureste, que se ven como destino, ¿no? Y que uno cuando tú diseñas en un lugar con un destino, tienes que voltear a ver qué está pasando con los restaurantes en el destino y con la cafetería y con la infraestructura para que las personas que vienen a tu hotel puedan salir, ¿no? Y eso creo que se ha estado haciendo. Creo que de repente se empezó a explotar muchísimo y ahí es donde tenemos que empezar a tener un poco de cuidado para saber, a ver, el desarrollo siempre va a tener movimientos en el medio ambiente, pero ¿cómo los vas a hacer para que sean de manera responsable? Porque el desarrollo trae empleo, ¿no? El tema es cuál es el empleo que nosotros queremos tener. Entonces, creo que la pregunta es, creo que parte de lo que tiene el sureste es muchísima seguridad, como seguridad, lo que todos sabemos de seguridad, que puedes caminar de noche en la calle, y creo que la mayoría de las personas nos podemos sentir seguras en el sureste, y eso en un país donde no forzosamente la percepción es esa, es un lugar muy valioso, ¿no? O es una percepción valiosísima. Creo que hay más bien algo que de lo que tenemos que empezar a hacer, no es detener el desarrollo, es hacer el desarrollo de manera responsable, ¿no? Entonces, creo que muchos de los hoteles, por ejemplo, en la zona, y eso yo lo aplaudo, han estado volteando a ver a la madera o han estado viendo a los manglares desde otro lugar, no solo como destino turístico, sino como un tema de preservación, porque saben que si no lo mantienen, pues entonces es como, pues literal es dispararte en el pie, porque pues si no lo haces de manera responsable, esa parte que es uno de tus objetivos no estaría ahí. Entonces creo que lo hemos aprendido con el tiempo a hacer mejor. En algún momento no lo hicimos también, ¿no? Creo que en los últimos 10 años, 12, 10 años, lo hemos estado haciendo muchísimo mejor porque justo lo que nos dimos cuenta es que los ecosistemas, hay ecosistemas que son mucho más sensibles que otros, ¿no? Entonces, insisto, no es detener el desarrollo, es hacerlo de manera responsable. Y desde hace como 10 años se ha estado haciendo de manera muchísimo más responsable, ¿no? Creo que sería profundizar, Monse, en otros conceptos que están un poquito más adelante de lo que es el propio desarrollo, y hablo de, por ejemplo, desde un lado, la arquitectura regenerativa, ¿no? Que esa es ya un tanto más complicada, pero que justo para zonas como el sureste es muy importante hacerlo. Y punto número 2, justo esto que tú estuviste explorando hace unos días en Obra Blanca, es cómo a través hasta de producir materiales, o sea, a ti ya se te está midiendo la huella. Es decir, ¿no? O sea, ya ciertos materiales, incluso platicábamos el otro día, ahí te quitamos de la conversación, Elías, pero platicábamos el otro día, como estamos aquí en la misma zona, y además creo que somos hasta vecinas de zona, pero platicábamos de cómo las grandes marcas incluso hoy están evolucionando hacia donde incluso cómo ciertos materiales los puedes reciclar, ¿no? O sea, materiales de construcción. Creo que ese tema es súper importante. A ver, y creo que también en este tema de la circularidad nos hace falta muchísima educación, ¿no? Y entonces, y creo que algo que de repente nos empezó a hacer falta es ser muchísimo más curiosos. Y entonces ir a las plantas, preguntar de manera activa. Aquella frase de que no hay mala pregunta, yo creo que sí hay preguntas que uno puede decir, pero en general soy yo soy una persona preguntona en general, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la importancia de separar los materiales, que efectivamente cuando desmantelamos un edificio se hace de manera regular, ¿no? Pero si o si todos tuviéramos la conciencia de que el vidrio es 100% circular, ¿no? El vidrio es 100% circular. Entonces, si yo sé que el vidrio es 100% circular, entonces voy a tener una conciencia en el momento de separar el vidrio. Ahora, el vidrio alimenticio es diferente que el vidrio de construcción, ¿no? Entonces, todo bien con el refresco en envase de vidrio, pero ese no va a estar en tu fachada. Esa es otra cosa, ese entra en otro proceso.
Pero entonces en la parte de la construcción, cuando empezamos a desmantelar, sí empezamos a tener un poco más de conciencia en los aceros, en los concretos, en los vidrios, ¿no? En estos materiales, efectivamente, con los que sí estamos viendo que pueden evolucionar diferente. Los vidrios, por ejemplo, actualmente, yo pensaría que el 100% es algo que tendría que revisar, pero en general ayuda a la mezcla que tú pongas vidrio que ya tuvo, que no empieza siendo arena, sino que ya fue vidrio algún día, ¿no? Y lo pulverizas y lo vuelves a echar a la mezcla y entonces utilizas menos gas si haces eso. Porque como esa arena ya se transformó, ¿no? Ayuda a que todo como que se derrita más fácil, ¿no? Pero no puede ser más del 30%, porque si es más del 30%, por ejemplo, le quitas la dureza, ¿no? O varias de las propiedades al vidrio. Tener esos datos nos hace consumidores más responsables, ¿no? En el tema del concreto, por ejemplo, históricamente fue al concreto no se le puede hacer nada y todo es basura. Pero estamos viendo marcas nacionales y globales en donde sí puedes tener una cantidad o un porcentaje de material de reuso. Lo mismo pasa con el acero, por ejemplo, ¿no? Eh, Hay materiales donde no lo puedes hacer. Y ahí es entonces donde la parte económica y la parte de la sustentabilidad empiezan a tener este encuentro complicado, ¿no? Como los PVCs, por ejemplo. Los PVCs no son circulares. Los polímeros es complicado que sean circulares, porque cuando los calientas, o sea, posiblemente sí lo puedas calentar y lo puedas volver a hacer una mezcla como líquida para volverlo a moldear, pero el tema es, y ahí es donde entra la sostenibilidad, el tema es que los gases que genera son tóxicos para los humanos. Entonces, ¿lo puedes como derretir otra vez? Pues en teoría sí, ¿no? O sea, estrictamente, si yo le pongo un encendedor, sí, ¿no? Pero esos gases son tóxicos. ¿Cómo tendríamos que hacer para que no fueran tóxicos? Entonces, parte de lo que estamos viendo en el mercado es, bueno, en vez de calentarlo, lo trituro y le pongo presión, porque si le pongo presión, pues ya no necesita la cantidad de calor que genera el gas. Eso, por ejemplo, lo podemos ver mucho en alfombras. Las alfombras yo creo que son las primeras que empezaron a ser muy conscientes con los temas de circularidad y empezaron empezaron a reutilizar el hilo y el backing y la forma de la propia alfombra, ¿no? Eso no, las plantas circulares la tenemos en México, no, pero entonces aplaudo que en una ciudad como Uruapan, Michoacán, ¿no? Exista una planta donde puedes separar el backing con el hilo lo utilizan para unas cosas que son para temas acústicos, el backing lo utilizan para otras cosas, ¿no? Esas cosas ya pasan en nuestro país y es una inversión local, de una marca local, de una persona también súper curiosa y con muchísimos temas de sostenibilidad y de circularidad. Y creo que esos son los temas que vale la pena revisar y como escarbar de qué está pasando, ¿no? Otros materiales que de repente vemos hay un panel que funciona como, en este momento funciona más como para mobiliario. Yo creo que eventualmente empezarán a hacer más hojas para construcción. De todas las como botellas o frascos o demás, de donde compramos estos suavizantes o temas para la ropa y demás, lo trituran, lo ponen a la presión y lo hacen en un panel. Y eso lo hacen en el Estado de México, ¿no? Entonces, creo que cada vez más el mercado local lo está viendo con esta importancia que tiene. Vemos muchísimas ceramistas o empresas que hacen cerámica en México que le están dando esta circularidad en el Bajío, en el sureste, ¿no? Y entonces ahí es donde veo este tema de la responsabilidad del consumo que comentaba, ¿no? Si sabemos qué estamos consumiendo, podemos entender que la basura no forzosamente es basura, ¿no? O sea, hay cosas que sí le tenemos que hacer, tenemos que ver cómo lo vamos a tratar como basura, pero hay otras que no lo dejes en el cascajo. Resulta que si lo separas, sí le puedes ayudar a otra industria y le puedes ayudar a la circularidad como para que funcione mejor, ¿no? ¿Y qué tan complicado es esto, Monse? Porque, o sea, creo que aquí en Mérida, pues, la realidad es que la mayoría de los constructores viven en la edad de piedra, si no es que antes. O sea, a mí me toca, yo vivo en una zona que todavía está digo, Mérida en general está muy en desarrollo, pero me toca en una zona que está literalmente un montón de cosas construyéndose alrededor. Y me toca ver prácticas desagradables de Ujú. construcción donde el escombro lo tiran en terrenos baldíos, donde tiran las cajas, o sea, no sé, las cajas de los climas las tiran en los terrenos baldíos,
O sea, realmente toda su basura, todos los desechos de la construcción los tiran en terrenos que son, pues hay selva, ¿no? Digo, tampoco es como que sea esto el Amazonas, ni mucho menos, pero pues al final del día están contaminando el medio ambiente, ¿no? Y la verdad es que sí, es un tema muy desagradable. Entonces, ¿qué tan como real es esto para los desarrolladores? ¿Cómo podrían aplicar? No, yo no creo que incluso no tanto los desarrolladores, sino los constructores mismos, o sea, las empresas constructoras. Em, ¿Qué tan complicado es establecer esto? ¿Qué tanto es un tema como de concientización tanto a las personas que son dueñas de estas empresas como para los mismos trabajadores, ¿no? Los albañiles que trabajan en estas empresas, como para tener esta conciencia y luego para que la gente que vive en estos desarrollos pues tenga como que esa misma idea de cómo realmente sí reciclo, porque pues pareciera que en México la idea de reciclar suena muy bonito, pero es como cuando dicen, ya sabes, hay un bote, dice orgánico y no orgánico, pero todo va a lo mismo, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo harías esa transición tú? Pues mira, me encantaría darte una respuesta idealista y romántica, ¿no? De todo es educación y conciencia, pero la realidad es que vivimos en un mundo capitalista. Nos guste o no, vivimos en un mundo capitalista. Y eso no lo vamos a cambiar, al menos no pronto, no lo veo, veamos cómo evoluciona. Pero yo creo que mucho tiene que ver en esta parte de la educación también, es si esos constructores supieran que lo que ellos tiran a la basura en realidad se los pueden comprar, no lo tiraran a la Ujú, basura. O sea, a ver, ejemplo, el, ¿por qué es un tema el cable de cobre? Porque en este momento el cobre, si no se utiliza para la construcción, se utiliza para hacer microchips y los microchips todo el mundo lo tiene relacionado con inteligencia artificial y demás cosas de tecnología, ¿no? ¿Cómo cuidamos el cobre en las obras? O sea, lo pones en una bodega, candado, persona con seguridad y demás, porque sabes que si no, vuela de tu obra. Entonces, me dirías, ¿por qué amas el cobre? No, porque el cobre es caro, ¿no? O sea, básicamente, porque el cobre es caro. mm, Entonces, creo que hay un tema de conciencia en, por ejemplo, todas las cajas el aire acondicionado, ¿no? Es metal, lo puedes volver a fundir, eso te lo compran como acero, o sea, como metal, ¿no? El único que sí es complicado es el escombro, el que sí es escombro solito. El que no es cerámico, el que no es acero, el que en el escombro ahí sí tenemos como sociedad mucho por hacer para tener conciencia y no tirarlo en cualquier lugar, porque además contamina un montón si lo tiras en cualquier lugar, ¿no? Y darle más vida. Creo que ese es en este momento el talón un poco de Aquiles. Pero de ahí en fuera, todos los demás materiales, el aluminio, a ver, es el material que más contamina en el mundo, porque sacarlo contamina un montón, pero es el material más circular que existe. Ese también, igual que el vidrio, lo puedes volver a poner y lo puedes volver a poner. Y hoy puede ser una cancelería y mañana puede ser otra cosa, ¿no? Mañana puede ser un mueble, ¿no? Eh, esa conciencia, por ejemplo, que sepas que te lo pueden comprar y que no es una basura, creo que es lo que hace falta empezar a ser mucho más activos comentándolo. Esto lo puedes vender. Y no solo porque si dices, esto le puede servir a alguien más, posiblemente alguien le diga, a mí no me importa, ¿no? Porque entra en la claro. conciencia. Pero si yo te digo que esto lo puedes vender y que eso va a sacar la gasolina de que lo lleves del lugar A al lugar B y además le puede ayudar a la siguiente industria, entonces la conversación cambia porque vivimos en un tema donde el dinero lo mueve y lo sabemos y está bien, ¿no? O sea, a ver, no lo vamos a cambiar ahora. Pero entonces creo que eso es lo que en este momento hace falta, que seamos mucho más vocales en que esto se puede comprar, que esto se puede vender, porque además esto le sirve a tu industria y por lo tanto le sirve a tu industria, ¿no? En el momento en el que nosotros dejamos de, ¿cómo decir? En el momento en el que dejamos de utilizar la materia prima, ¿no? En el momento en el que sale, ¿no? Y empezamos a reutilizar las cosas que ya en algún momento salieron de una mina. Cuando lo vemos bajo esa conciencia y vemos que a alguien más le puede funcionar y que además alguien más me lo puede recibir, eh, creo que lo podríamos hacer mucho mejor desde el lado de la construcción. Y que me lo pueden pagar, Ajá, ¿no? ajá, exacto. Eso creo que es importante. Y me dejas pensando, Monse, también en toda esta
este recorrido tan largo que hemos hecho, aunque en poquito tiempo, de la circularidad, de la sustentabilidad, de la sostenibilidad y de cómo incluso a veces los sellos, que mencionabas tú al US Green Building Council, o sea, ellos mismos están padeciendo el cómo profundizar esa huella, ¿no? Cómo los sellos verdes son caros, no son caros, y entonces ese lo traduces en el consumidor final, pero resulta que tampoco es tan caro, porque solo decían hace unos días, como el 2% del valor, máximo el 2% del valor de tu proyecto, ¿no? Especificar, pero también el especificar para certificar un proyecto verde, también a lo que te lleva es a generarte ahorros también en el proceso constructivo, y para propietarios, es decir, no quien construye para vender, como el mercado residencial, pero para quienes, por ejemplo, construyen naves industriales, hoteles y cualquier otro tipo de activos, donde tu activo debería ser eso. O sea, que estás invirtiendo en algo que te va a generar, que te van a pedir, además, pero además, o sea, los usuarios de hoteles o usuarios o inquilinos de centros comerciales, de parques industriales o de oficinas, ¿no? Es decir, estos son temas que parecieran muy lejanos y que tal vez sofisticados, pero realmente es que hoy el futuro ya nos alcanzó, y entonces hoy sí hay que generar esa conciencia. Con base en lo que tú pudiste ver hace unos días, específicamente en el tema de los acabados y la especificación, ¿cuáles serían esas 3 lecciones aprendidas que tú pudiste observar en la industria que estuvo exponiendo hace unos días? La primera sería, volteemos a ver más los nuevos sistemas constructivos. Esa sería una, ¿no? Creo que hay varios sistemas constructivos prefabricados, además en el mercado local particularmente, independientemente de la madera, para quien le dé estrés la madera, hay otros materiales que también funcionan muy bien en sistemas constructivos. El siguiente sería, volteemos a ver más al mercado local. Y volteemos a ver más al mercado local, que además lo esté haciendo de manera responsable, ¿no? Que está viendo los certificados como un punto a seguir, que está viendo que se está certificando por terceras empresas. Creo que en eso lo estamos haciendo muy bien. Y el tercero es, tenemos que ser más críticos en nuestra manera de consumir. No podemos seguir pensando que como se consumía en 1990, 1970, 1950, ¿no? Que nos llevan diciendo, oigan, es que ahí viene el calentamiento global, oigan, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es, o sea, todo eso que nos dijeron hace 70 años, ahorita ya estamos viendo efectivamente qué está pasando con temblores, lluvias, sismos y demás. O sea, ya no es un imaginario colectivo, efectivamente ya no llegó. Tenías razón, Claudia, en una de esas sí empieza a nevar en la zona centro y sur. Pero independientemente de eso, nuestra manera de consumir desde ropa, café y espacio construido, ¿no? Creo que es algo que vale la pena. El fin de semana tuve oportunidad, por ejemplo, de ir a un proyecto donde la estructura principal es un cine, y la estructura principal era de concreto y era una armadora y tal, y le hicieron toda una intervención para que ahora fuera un cine. No solo aplaudo la intervención, sino que fui con mi madre, que mi madre en este momento está usando andadera porque la operaron, ¿no? Me dio muchísimo gusto que no necesité en ningún momento, o sea, ella no necesitó de mí, no necesitó de mi apoyo, de mi ayuda, de mi nada, porque creo que todo el mundo, una de las cosas que busca es independencia en la mayoría de los casos. Y en este momento mi madre, que tiene discapacidad, pudo ir sola a la sala y al sanitario, y, ¿no? Y se pudo sentar en el cine y lo pudo ver ella sola. Y creo que esos son el tipo de proyectos que ahora tenemos que empezar a ver, ¿no? Proyectos que agarran estructuras que funcionan, que han funcionado históricamente y que siguen estando en buen estado, les hacen una intervención, los sacan al mercado, y los sacan al mercado no solo como un proyecto más, sino un proyecto donde muchas personas lo pueden habitar. Y cuando hablo de muchas personas es una persona adulta mayor, pero también una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, si hoy yo viera cuál es el futuro, no es solo en temas medioambientales como el árbol o el agua o el sol, sino también ver qué está pasando con las personas que estamos habitando
estos espacios, por ejemplo, cuando hablamos de especificación, ¿qué pasa cuando no existen VOCs? ¿Qué pasa cuando no estás respirando plomo, ¿no? Que suena muy exagerado, pero es que si pensamos que la pintura tuvo plomo hasta hace muy poco tiempo y vemos cómo han sido las métricas de quienes en algún momento, yo creo que todos los que estamos en esta llamada, en algún momento posiblemente respiramos plomo porque las pinturas lo tenían, ¿no? Eh, podemos entonces tener muchísima más conciencia, ¿no? Entonces, creo que es sistemas constructivos, ver al mercado local y educarnos mejor para consumir mejor. Sí, y además, o sea, también hoy los grandes organismos y ONU Habitat está incluso, que no lo pensaríamos, y no recuerdo, Elías, si lo he comentado aquí, pero están evaluando el aire en los espacios. O sea, es decir, es tan importante, o sea, todo esto, y no hay que dejar de lado que 2030 faltan 4 años, y ese es un deadline, ¿no? Un deadline global que aquí como que se nos ha olvidado, pero es un deadline que el tiempo no para. Así que, ¿con qué te quedas de esta conversación, Elias? No, pues yo creo que lo más importante es justo generar conciencia, el pues tratar de como que inculcar más educación en la industria en general, ¿no? Porque igual creo que los consumidores tenemos que estar un poquito más educados a la hora de decidir, tomar decisiones más informadas de quién está haciendo las cosas bien, ¿no? Como decía Monse, muchas veces se basa en el capitalismo y me voy, pues, quién me lo ofrece más barato, que a veces no necesariamente es la mejor opción y sobre todo pensando a largo plazo, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema como que de conciencia en el que, como hemos platicado muchas veces, tanto los inversionistas como los desarrolladores, como tanto el gobierno, tenemos que hacer ahí un trabajo en conjunto muy fuerte para poder, em, pues hacer de México un mejor país en general, ¿no? En la industria inmobiliaria, eso es un poquito con lo que me quedo. ¿Y tú, Clau? Pues yo me quedo con mucho ánimo de seguir generando este diálogo y esta conversación porque es algo tan amplio que es difícil en 30 minutos poder abarcar, pero creo que tal vez más adelante me gustaría que pudiéramos compartir a la gente que ve este podcast de casos prácticos, ¿no? O sea, gente que está haciendo bien las cosas, que sí son un ejemplo de cómo sí se pueden lograr todas estas cosas que pareciera están hasta arriba, ¿no? En lo etéreo, en el campo académico, y que sí es parte del día a día, que son una realidad, que se están integrando a esos nuevos lineamientos. Y pues bueno, yo me quedo con todo esto, siempre muy bien impresionada de lo que es el aprendizaje a través de mi trabajo, un privilegio, y también agradeciéndote, Monse, que hayas abierto espacio en tu agenda, que te hayas sumado, ya sabes que eres más que bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que también, como una conclusión, parte de lo que yo también diría es eso, Claudia. De repente creo que las noticias, las malas noticias se pueden esparcir muchísimo más rápido, pero hay muchas personas, particularmente en México, haciendo las cosas bien. Entonces, me sumo a poner estos ejemplos por aquí para que veamos que no están en estos, o sea, todo bien con los edificios enormes en Reforma, por ejemplo, ¿no? En Monterrey, en Sureste, pero también hay proyectos con una escala menor donde lo podemos hacer de manera muchísimo más responsable, ¿no? Con un enfoque muchísimo más consciente y que yo creo que cada vez somos más los que pensamos que esta es la mejor manera de diseñar y construir. Y además solo tenemos un planeta, no hay más, ¿no? Y si se acaba, pues ya no entremos en esos temas. Muchas gracias por haber participado esta semana y Elías, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Patrimonio Peninsular. Sigan a Mons en todas sus redes sociales, sigan a Clau, sigan a mí. Cualquier pregunta, cualquier duda que nos quieran hacer, dejen aquí abajito en los comentarios y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.